Hace más de 40 años, en las entrañas de las montañas Apalaches, se oculta un lugar que pocos se atreven a visitar. Un pantano olvidado llamado El Boquerón. El Boquerón no es un sitio cualquiera. Es un remolino de aguas oscuras y lentas, rodeado de un bosque tan denso y antiguo que parece tragar la luz del sol. Sus límites se confunden con la sombra misma, y su superficie refleja un cielo perpetuamente gris. A lo largo de décadas, ese pantano ha acumulado historias de desapariciones de animales mutilados sin explicación y luces extrañas que flotan en la noche, bailando como llamas efímeras sobre el agua. Pero quizás lo más inquietante son los susurros que parecen surgir de la niebla, voces que llaman a los vivos, tentándolos adentrarse y no regresar jamás. Los lugareños del pueblo más cercano, Miller's Creek, evitan el pantano. Sus rostros se endurecen al hablar del boquerón. Temen a lo que habita en sus aguas y entre sus árboles. Hablan de una criatura, o tal vez varias, que vigilan esas tierras. Algunos la describen como una sombra gigantesca. Otros como un ser cubierto de pelaje oscuro con ojos rojos que parecen brasas encendidas en la noche. Nadie sabe a ciencia cierta qué es, pero todos coinciden en que es peligroso y que no se debe desafiar. Esta historia es sobre Daniel, un hombre común, curioso y escéptico, que decidió enfrentar ese miedo. Daniel es un investigador aficionado, un hombre que cree en la ciencia, pero no teme a lo inexplicable. Durante años, estudió desapariciones misteriosas, relatos de criaturas y fenómenos que la lógica no alcanza a explicar. Cuando escuchó sobre las desapariciones en el Boquerón, supo que debía ir, no para buscar monstruos, sino para encontrar respuestas. Equipado con su linterna, una cámara y un cuaderno de notas, Daniel partió hacia el pantano con una mezcla de emoción y un leve temor que no quería admitir. El camino hacia el pantano es difícil. La naturaleza parece querer mantener ese lugar oculto. Los árboles se alzan como centinelas y la humedad cala hasta los huesos. Antes de llegar a la orilla, Daniel se cruzó con un anciano del pueblo, un hombre de mirada profunda y voz grave. No deberías estar aquí, joven, le advirtió. El boquerón se lleva a los que quieren saber demasiado. Daniel le sonrió con respeto, pero siguió adelante. Sabía que esas advertencias eran solo supersticiones, o al menos eso pensaba. Llegó a la orilla, justo cuando el sol se ocultaba tras las montañas. El agua oscura del pantano reflejaba un cielo teñido de rojo y violeta. El aire era denso, cargado con el olor a tierra mojada y a vegetación en descomposición. Daniel encendió su linterna, apuntó la cámara y comenzó a registrar cada detalle. Sabía que estaba solo, pero la sensación de que alguien o algo lo observaba no lo abandonaba. Con cada paso que Daniel daba sobre el barro húmedo, el silencio se hacía más denso, como si el pantano estuviera conteniendo la respiración, esperando. El brillo mortecino de su linterna apenas alcanzaba a perforar la niebla que parecía surgir de la tierra misma. El agua del boquerón, negra y espesa, se movía apenas, sin olas,
como un espejo roto que reflejaba sombras que Daniel no podía identificar. El olor era más fuerte ahora, una mezcla de musgo podrido y algo indefinible que se pegaba a su ropa y a su piel. En algún momento creyó oír un chapoteo leve. A su izquierda, cuando giró el foco, solo encontraba oscuridad inamovible. El bosque a su alrededor crujía con sonidos de ramas quebrándose y hojas secas pisadas por algo que se movía sigilosamente, que era invisible para sus ojos, pero demasiado real para su mente. Daniel respiró hondo y continuó. Sabía que esa noche no habría marcha atrás. A lo lejos, una luz titiló. No era una linterna ni una fogata. Era una luminiscencia extraña, como un destello irreal que flotaba sobre el agua del pantano. Intrigado y algo perturbado, Daniel avanzó hacia ella. Tomó precauciones. Se agachó junto a la orilla, tratando de enfocar la cámara en aquella esfera resplandeciente. Pero justo cuando la captó, la luz desapareció. El aire pareció enfriarse de repente y una sensación profunda de alerta recorrió su espina dorsal. No estaba solo. Intentó registrar algún sonido con su grabadora, pero solo capturó un zumbido sutil como un canto distante. Entonces escuchó algo que jamás olvidaría. Un susurro. Una voz suave, apenas audible, como si el viento hablara con palabras que no estaban hechas para oídos humanos. Ven, ven. Su corazón latía con fuerza. La lógica le decía que huyera, pero la curiosidad lo mantenía allí, paralizado. Daniel sabía que estaba cruzando un límite invisible, un umbral entre lo desconocido y lo prohibido. De pronto, el agua cerca de sus pies comenzó a burbujear y una sombra se movió justo debajo de la superficie. Algo grande, demasiado grande para ser un animal común. Sintió el frío helado del miedo apoderarse de él, pero la cámara seguía grabando. Tenía que demostrar que había algo allí, algo que nadie quería que el mundo viera. Una figura oscura emergió lentamente del agua, alta, imponente, con un pelaje que parecía absorber la poca luz que quedaba, y unos ojos rojos, brillantes como brasas encendidas, que lo miraban con una inteligencia terrible. Daniel quiso gritar, pero ningún sonido salió. Solo pudo sostener la mirada, sintiendo que aquellos ojos atravesaban su alma. La criatura avanzó hacia él con movimientos lentos y deliberados, dejando un rastro de agua negra y un olor fétido que lo envolvió todo. Cuando la criatura estaba apenas a unos metros, la linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad absoluta, Daniel solo pudo sentir un susurro que parecía salir del pantano mismo. Algo como no debiste venir. Un frío intenso recorrió su cuerpo y luego nada más. Cuando la linterna se apagó, Daniel quedó sumido en una oscuridad tan absoluta que sus ojos no podían discernir ni la forma de su propia mano. El frío del pantano se coló en sus huesos y el olor a putrefacción se intensificó hasta ser casi insoportable.
Por un instante pensó que todo había terminado, que esa sería la última vez que sentiría el aire en sus pulmones. Pero no. Un instinto primitivo lo impulsó a buscar la linterna en su mochila, a encenderla nuevamente, a no rendirse. La luz titiló y volvió con un leve zumbido. La criatura ya no estaba, solo el agua oscura y el silencio que retumbaba en sus oídos. Daniel decidió que debía pasar la noche allí, en el borde del pantano, porque era demasiado peligroso regresar sin luz y porque sentía que debía entender qué era lo que había visto. Armó un pequeño campamento con lo que llevaba: una manta, su equipo y una fogata precaria. Pero el fuego parecía luchar contra la humedad y apenas chisporroteaba, como si el pantano mismo conspirara para apagarlo. A su alrededor, la neblina comenzó a levantarse lentamente. Comenzaron los susurros. Susurros apenas audibles, como si el aire llevara voces distorsionadas. No eran palabras claras, sino un murmullo que parecía llamar su nombre, susurrando secretos antiguos. Daniel, Daniel, parecía repetir la bruma, envolviéndolo en una sensación de vértigo. Como dicta la lógica, intentó grabar el sonido, pero la grabadora solo captaba estática y el crujir de ramas. Con cada minuto que pasaba, el aire se volvía más pesado y la sensación de ser observado se intensificaba. Daniel sabía que no estaba solo, y no solo porque la criatura del pantano pudiera regresar. Había algo más, algo que existía en ese lugar desde siempre. Recordó entonces las leyendas que los ancianos del pueblo contaban en voz baja. Hace siglos, antes de que el hombre llegara a esas tierras, el pantano era hogar de espíritus antiguos, guardianes del bosque y el agua. Decían que esas entidades protegían el equilibrio y que cualquier intruso que perturbara la paz sería marcado para siempre. Y que no solo era la criatura la que acechaba, sino fuerzas invisibles detrás que susurraban en la noche y atrapan a quienes se atreven a escuchar demasiado. La noche avanzó. Daniel permaneció en vigilia, alternando entre grabar, anotar y observar el pantano. En un momento, la linterna captó un movimiento entre los árboles. Una sombra se deslizó, rápida y silenciosamente. Al enfocarla, solo encontró oscuridad, un par de ojos que lo miraban desde lejos, un escalofrío que recorre su espalda. No podía entender si eran ojos de animal o de algo mucho peor. A lo lejos volvió a escuchar el susurro: "No debiste venir". Esta vez, la voz parecía más clara y llenaba todo su ser de una desesperación que traspasaba el miedo. Daniel sintió que algo lo llamaba. Lo quería, pero también lo advertía. Era demasiado tarde para retroceder. El amanecer encontró a Daniel sentado junto al pantano, exhausto, con la mirada perdida y una mezcla de terror y fascinación que quedó grabada en su rostro. Había cruzado un umbral invisible. Había visto más allá de lo permitido y sabía que nada volvería a ser igual. Pero aún no sabía lo que ese encuentro cambiaría en su vida.
Al amanecer, Daniel se levantó con la mente nublada, sus músculos adoloridos y la sensación de haber estado atrapado en un sueño febril. Decidió regresar al pueblo, convencido de que debía compartir sus hallazgos y pedir ayuda. Pero ese camino que había recorrido con confianza la noche anterior, ahora parecía una trampa. Los árboles se cerraban a su alrededor. El pantano parecía extenderse infinitamente y cada paso era más difícil que el anterior. Todo se empieza a complicar. La brújula comenzó a fallar. El GPS en su teléfono dejó de funcionar. En algún momento, Daniel perdió la noción del tiempo y el espacio. El boquerón parecía haberse tragado todo vestigio de realidad. 3 días después, los habitantes de Millers Creek encontraron a Daniel. Estaba al borde del pantano, demacrado, con la ropa rasgada y los ojos perdidos. No recordaba qué había pasado durante todo ese tiempo. Pero algo en él había cambiado. En sus manos llevaba un cuaderno, mojado y sucio. Cuando alguien lo abrió, descubrieron que estaba lleno de mensajes y dibujos extraños, incomprensibles, que para cualquiera que los viera no estaría preparado para ver. Algunos fragmentos decían: ellos están aquí. No soy quien creía. La criatura no es el peor de ellos. El pantano habla y quiere más. Las palabras parecían escritas por una mano temblorosa, pero con una intención firme. Como si Daniel hubiera estado comunicándose con algo o alguien más. Las autoridades intentaron interrogarlo, pero su mente parecía dividida entre dos realidades: la que vivía y la que el boquerón le había mostrado. Con el tiempo, Daniel desapareció nuevamente. Esta vez, para siempre. El pantano siguió allí, inmóvil y silencioso. Y las historias continuaron: susurros en la noche, desapariciones inexplicables, pero nadie volvió a ver a Daniel. Y la criatura del boquerón, aquella sombra de ojos rojos, sigue esperando. Así termina esta historia. Una historia narrada a los pies del Apalache, bañada de leyendas y de historia real. Una historia que mezcla lo real y lo inexplicable. Un recuerdo de que hay lugares en el mundo donde la curiosidad puede convertirse en condena. Si alguna vez sientes la llamada de un susurro en la oscuridad, recuerda el boquerón y piensa 2 veces antes de seguirlo, porque hay cosas que no quieren ser encontradas.